El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos y amigos, muy buenas tardes, noches o días, donde quiera que me estén oyendo y estén viendo este video. Hemos venido hablando de la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, y quiero darles una cordial bienvenida al estudio bíblico de hoy. Esta es la octava entrega de esta serie sobre la sexta dispensación de la gracia o dispensación del Espíritu o dispensación de la iglesia. En los temas anteriores tuvimos la oportunidad de ver el arrebatamiento de la iglesia, luego vimos el tribunal de Cristo y luego vimos las bodas del Cordero. Como ustedes pueden entender, este tema es un tema largo, profundo, y hoy quiero hacerles una introducción a los 7 años de la tribulación, utilizando el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en el año 96 después de Cristo, cuando recibió la revelación de los acontecimientos del porvenir en la isla de Patmos, a donde había sido desterrado por el emperador Vespasiano a causa de la predicación de la palabra en el Imperio Romano. Dios le da la revelación a Cristo de los acontecimientos del fin de los tiempos, y Cristo, por medio de su ángel, lo revela al apóstol Juan, al discípulo amado, quien plasma a través de la escritura del libro de Revelación o de Apocalipsis la narración completa de los eventos que están por suceder. Al hacer un análisis del libro de Apocalipsis, el mismo Juan recibe de parte del Señor la clave para su interpretación, que la encontramos en el versículo 19 del capítulo 1, donde la escritura dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este texto claramente divide el estudio del libro de Apocalipsis en 3 secciones. Una respecto a Cristo, el capítulo 1, donde Juan ve la revelación de Jesucristo exaltado, del versículo 9 al 18 del capítulo 1. Número 2, las cosas que son, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, haciendo referencia a la era de la iglesia. Y número 3, las cosas que serán, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, donde se nos revela el periodo de la tribulación con todos los detalles y con todos los acontecimientos que van a ocurrir en ese momento. Así que yo quiero invitarles a que juntos entendamos esta parte importante. Apocalipsis 1, las cosas que has visto, al Cristo glorificado. Apocalipsis 2 y 3, la historia presente de la iglesia. Y Apocalipsis 4 al 22, las cosas que van a ocurrir después del arrebatamiento, ya que el capítulo 4 en adelante nos habla precisamente de esa maravillosa experiencia para el cuerpo de Cristo. Cuando miramos Apocalipsis 2 y 3, encontramos entonces un paralelo maravilloso en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 13.
Allí Cristo habla de 7 parábolas fundamentales. Una la del sembrador, otra el trigo y la cizaña, otra el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Estas 7 parábolas son proféticas en cuanto al desarrollo de la iglesia, desde la primera, que fue la iglesia de Éfeso, hasta la de nuestros días, que es la iglesia apóstata o la iglesia de la Odisea. Como vamos a ver en el siguiente cuadro, cada parábola está íntimamente relacionada con la historia de cada una de estas iglesias. Número 1, la parábola del sembrador, relacionada con la iglesia de Éfeso, cuyo nombre significa deseada. El mensaje a la iglesia de Éfeso marca el final de la edad apostólica y tuvo una característica que fue el abandono del primer amor. La fecha aproximada de esta congregación marca el trazo de Pentecostés, desde el nacimiento de la iglesia hasta el año 100 después de Cristo. La característica, al compararlo con la parábola del sembrador, es un tiempo de siembra, de organización y de evangelismo. La segunda parábola es el trigo y la cizaña, y tiene que ver con la segunda iglesia y el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra, y esta historia de esta iglesia está marcada desde Nerón hasta el año 316 después de Cristo, en donde este es un periodo de grandes persecuciones, tiempo terrible donde el enemigo revelado es el mismo imperio romano a través de sus césares. La tercera es el grano de mostaza, que tiene que ver con la iglesia de Pérgamo, cuyo nombre significa debidamente casada, y abarca un periodo desde el año 316 y podríamos decir que llega hasta el tiempo nuestro, pues esta iglesia tuvo una alianza mundana, un gran crecimiento externo, y de ella, de sus raíces, nacería la iglesia católica romana que conocemos hoy como la madre de las abominaciones de la tierra, según Apocalipsis capítulo 17, como la gran ramera, que lo veremos probablemente en otra ocasión. La cuarta es la levadura, que tiene que ver con Tiatira y significa sacrificio continuo. Es una época marcada desde el año 800 hasta el 1517 después de Cristo. Y durante este periodo la iglesia se caracteriza por la dominación papal y una corrupción doctrinal terrible y extrema. La iglesia se establece bajo la protección imperial. Y como ya lo sabemos, esa iglesia llega hasta el fin de nuestros días, tipificada por la iglesia católica romana. Luego tenemos el tesoro escondido, la parábola que nos habla de la iglesia de Sardis. Sardis significa los que escapan. Y esto nos habla de un tiempo maravilloso del periodo de la Reforma, del periodo donde la iglesia ve los errores doctrinales del catolicismo y comienza algo que nació como el protestantismo sobre la tierra, en donde
Hay una profesión quizá vacía de la iglesia, pero donde hay un periodo que fue el periodo marcado por Martín Lutero y por los grandes reformadores de la iglesia, que vino a traer lo que más tarde se conoció como el surgimiento de la iglesia-estado. Hoy en día, si nosotros nos damos cuenta, no solo la iglesia católica pertenece a los gobiernos de turno en los países, sino que aún la iglesia cristiana está arrodillada ante los gobernantes, y lo vemos en Colombia en muchos líderes cristianos, pastores cristianos, que hoy son senadores de la República y que se encuentran vendidos a un gobierno corrupto, a un gobierno sin el temor de Dios. Luego tenemos, hermanos, el tesoro escondido, pero luego la perla de gran precio, que es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor hermanable. Es la iglesia de estos postreros días. Es la iglesia verdadera de Dios. Es la iglesia del arrebatamiento, como ya tuvimos oportunidad de verlo en algún tema anterior. Y finalmente, la parábola de la red, que tiene que ver con la iglesia de la Odisea, que significa pueblo gobernando, que es la iglesia también de estos postreros días, pero que es una iglesia apóstata, una iglesia terrenal, una iglesia que solamente piensa en lo económico y en posesionarse sobre esta tierra, sin importar Cristo, quien, como ya vimos en un tema anterior, está a la puerta de esta iglesia llamando para que lo dejen entrar, porque está fuera de esa iglesia. Esa es la iglesia tibia y mundana, la cual tú y yo sabemos que va a ser vomitada de la boca del Señor. Así, mis amados, entramos entonces ya en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, en donde dice el versículo 1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y dice el apóstol Juan: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. No voy a hablar en detalles, pero este capítulo 4, y el 1 y el 2, nos habla del arrebatamiento de la iglesia, basado en la promesa que el Señor hizo a la iglesia de Filadelfia. En el capítulo 3, versículo 10, donde la palabra dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y basados en el versículo 1, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, es decir, al pastor. Cada ángel en cada iglesia se refiere al pastor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y le hace la promesa del verso 8: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, que es la puerta de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2, que ya tuvimos la oportunidad de leer. Y le dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, es obvio que todo esto tiene un estudio personalizado y profundo, pero como les dije, quise en este estudio mostrarles de manera general los acontecimientos por venir.
Filadelfia, el rapto, la iglesia de la Odisea, la iglesia vomitada de la boca de Dios, pues Cristo nunca pudo entrar en ella. Así que entonces, en el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis, tú y yo encontramos la revelación del trono de Dios y la adoración celestial. En estos capítulos maravillosos, como lo es el capítulo 5, donde se habla de un libro con 7 sellos, Cristo, en su carácter de rey y como león rugiente que está dispuesto a venir sobre la tierra, se encarga de abrir esos sellos. Y cuando Él abre los sellos, comienza el capítulo 6, en donde el Cordero abre el primer sello y encontramos los 4 jinetes del Apocalipsis, de lo cual podremos hablar en otra ocasión. Es aquí donde ya la iglesia ha partido y se celebra un tratado de paz en la tierra, de paz y seguridad. Es el comienzo de la tribulación. Es lo que la Biblia, ahora vamos a mirar en el siguiente cuadro, denomina lo que la palabra de Dios llama el principio de dolores. Cuando se desatan los sellos, Jesucristo permite que sobre la tierra vengan los 4 jinetes del Apocalipsis, y cada uno de los 7 sellos trae un juicio diferente, relatados en el capítulo 6, en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, lo cual no vamos a mirar ahora. En el cuadro vemos que Jesús es el Cordero de Dios que abre los sellos en la parte superior. El Cordero abre el primer sello y por consiguiente se van desatando los juicios sobre la tierra como están escritos. El primer sello es el anticristo, el segundo es la paz quitada de la tierra, porque vendrá un tiempo de conflicto terrible durante los primeros 1260 días o 3 años y medio de la tribulación, que es el principio de dolores. El tercer sello habla de una hambre terrible que vendrá sobre la tierra. El cuarto sello habla de muerte a causa de enfermedad y a causa de pestilencia que vendrá sobre la tierra como nunca. El quinto sello habla del martirio de los fieles. Y el sexto sello de la anarquía que viene terrible sobre la tierra. En el cuadro tú lo puedes ver. Se detallan cada uno de los acontecimientos. Primero los 4 jinetes, que son el desatamiento de los 7 sellos y lo que cada uno de ellos significa. Esa es la mitad de los primeros 3 años y medio. En la mitad, el anticristo rompe el tratado con Israel y viene la marca de la bestia, que es el 666, y en este periodo de 3 años y medio finales, los ángeles ejecutan los juicios de Dios sobre el reino del anticristo y sobre sus seguidores, como tú lo puedes ver en el cuadro. Este es el periodo de la gran tribulación. Los 3 primeros y medio años, principio de dolores. Los 3 últimos y medio años, la gran tribulación. Tiempo de angustia para Israel. Es cuando Israel ya ha edificado el templo, que está próximo a ser reedificado, como veremos posteriormente. El anticristo rompe el tratado que inicialmente hizo con Israel, manifiesta lo que el anticristo es, para sentarse en el templo reconstruido de Dios en Jerusalén como Dios, hacerse pasar por Dios y comenzar a exigir de todos los moradores de la tierra que le adoren. Y para certificar sus seguidores, pondrá la marca de la bestia sobre cada uno de ellos, y todo aquel que se rehúse a marcarse morirá decapitado por orden de ese nuevo orden mundial que traerá el anticristo.
Durante este periodo vienen las 7 trompetas, que son 7 juicios también terribles sobre la tierra, que desglosaremos en otra ocasión. Y vienen las 7 copas de la ira de Dios, que son otros 7 espantosos juicios sobre la tierra, los cuales matarán al hombre, destruirán islas, ciudades. Vendrá un tiempo de un calor terrible y de un juicio jamás visto y jamás esperado por los hombres, por lo cual se llama el periodo de la gran tribulación. Este periodo, luego de las 7 trompetas y las 7 copas, culmina con la batalla de Armagedón, donde en este periodo nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, y donde la angustia para Jacob será terrible cuando ellos vean que el anticristo que recibieron al comienzo de la tribulación, pensando que era su salvador y su redentor, a los 3 años y medio rompe el pacto e inicia una persecución terrible y violenta sobre el pueblo judío. Así que, mis amados hermanos, cada una de estas cosas de las cuales habla el libro de Apocalipsis y que culminan con el retorno de Cristo en el capítulo 19 y 20 del libro de Apocalipsis, narran detalladamente cada uno de los acontecimientos que durante este periodo ocurrirán, y a los cuales, si el Señor lo permite, nos referiremos posteriormente. Lo cierto es que para este periodo la iglesia ya no estará sobre la tierra, y la base bíblica para interpretarlo es que del capítulo 4, luego de que la puerta se ha abierto y Juan es llevado en el espíritu como tipo del arrebatamiento de la iglesia, ninguno de los capítulos siguientes vuelve a hablar de la iglesia sobre la tierra, hasta el capítulo 19, donde se habla de las bodas del Cordero y el retorno de Cristo con su iglesia para el gran día de la batalla de Armagedón, donde Dios destruirá a reyes y a naciones de la tierra que se han reunido para pelear contra Jerusalén y contra Israel en el Medio Oriente. Como les digo, no he detallado todo. Espero hacerlo en el futuro, si el Señor lo permite. Pero lo que yo quiero es que tú y yo tengamos claro que la semana 70 de la profecía de Daniel tiene estas connotaciones. Lo repito: el abrir de los sellos por parte del Cordero, que es el único digno de hacerlo, capítulo 5 de Apocalipsis. El Cordero abre cada uno de estos sellos y cada uno desata eventos sobre la tierra hasta el 7º sello, que desata las 7 trompetas, que, como ya vimos, vendrán con juicios acompañados de las 7 copas de la ira de Dios durante los 3 últimos y medio años de la tribulación sobre la tierra. Así que, amados, el anhelo de mi corazón es que tú y yo podamos estar listos, podamos estar preparados, podamos entender el acontecimiento profético de la perla de gran precio, que tipifica a la iglesia verdadera, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia del amor hermanable de estos posteros días, que es la iglesia verdadera de Dios y que es la iglesia que sin duda alguna tiene la promesa de ser arrebatada. Pero también hablarte acerca de la necesidad de que, si tú te encuentras en una iglesia apóstata, en una iglesia manejada por hombres que solamente están interesados en tu dinero, en enriquecerse, en establecer su vida de dominio en un planeta que está próximo para ser destruido, que el Señor te ayude a salir de allí y puedas encontrar la verdad del Evangelio, y puedas encontrar el conocimiento de la gracia de Dios, y puedas entender que si no tienes en este momento lo que ya vimos con anterioridad, lo que tuvieron las 5 vírgenes prudentes, sus copas llenas de aceite, es decir, llenas del Espíritu Santo,
sus lámparas encendidas y brillando, dando testimonio de la verdad de Jesucristo en medio de una generación maligna y perversa, te vas a quedar para los terribles 7 años de tribulación que esperan a la tierra. En alguna ocasión dije que es un juicio terrible para la iglesia, que las vírgenes prudentes se van, las insensatas se quedan, a sabiendas de lo que les espera, a sabiendas de que cuando el anticristo exija adoración y la marca de la bestia, no lo van a poder aceptar, y muchos de ellos serán sacrificados y asesinados por el sistema de la bestia, por el nuevo orden mundial que está próximo a ser instaurado sobre la tierra. De eso les hablaré en otra ocasión. Quiero hablarles del Fondo Monetario Internacional, de la OTAN. Quiero hablarles de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, que son los 4 elementos que están siendo utilizados por Satanás para preparar el camino al anticristo y para que el anticristo finalmente llegue a ser el líder mundial que gobierne toda la tierra. De esto haremos una explicación en otra ocasión. Lo importante por ahora, mis amados, es que tengamos en cuenta entonces el desglose del libro de Apocalipsis y cómo cada uno de los capítulos que hay en él hablan del final de los tiempos, que le fue revelado a Juan, pero que nos ha sido también revelado a nosotros de una manera sencilla y clara. Como dice en Apocalipsis 1, versículo 1, 2 y 3, lo siguiente: la revelación de Jesucristo está en tus manos, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y dice el verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mis amados, es hermoso y maravilloso ver cómo el libro de Apocalipsis termina exhortando a la iglesia y mostrándonos la condición de la iglesia verdadera del Cordero, donde la palabra de Dios dice de manera maravillosa en el versículo 17 del capítulo 22, dice: y el Espíritu, que es el que habita en nosotros hoy, y la esposa, que es la iglesia del Cordero, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Lo cual implica, mis amados, que la iglesia lavada con el agua de la palabra está disponible para ti. Cristo te invita a venir a formar parte de su desposada. Y termina diciendo el versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amados, estamos a las puertas de la venida de Jesús. Lo veremos en otra oportunidad, detalladamente. No vamos a dar una fecha exacta porque ni el día ni la hora la sabe ningún ser humano sobre la tierra. Sin embargo, veremos que si la duración de esta dispensación es de 2000 años, estamos sumamente cerca, tanto de la manifestación del anticristo como del arrebatamiento glorioso de la iglesia del Señor. Así que, amados, que ese día no nos sorprenda como ladrón, que tú y yo estemos verdaderamente listos y preparados para recibir al Señor en las nubes y entrar al tribunal de Cristo para recibir el premio y a las bodas del Cordero, donde con Cristo
regresaremos al final de la tribulación para gobernar 1000 años sobre la tierra con Él, como los reyes y sacerdotes que Él ya nos hizo, pues Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias te doy en esta hora por tu palabra, y oro para que este breve bosquejo sirva para que nosotros estemos apercibidos y entendidos de lo que se aproxima sobre la faz de la tierra. Querido Espíritu Santo, Jesús nos dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré y os tomaré a mí mismo. Amados, que entendamos que el retorno de Jesús es inminente, que viene por su iglesia hermosa, y que podamos predicar este evangelio de la gracia. Entre tanto, mi amor, que tú regresas. Esto significaría que estemos llenos del Espíritu y nuestra lámpara encendida, porque la lámpara es la palabra de Dios que brilla en medio de la oscuridad y las tinieblas. Y tú nos has llamado para hacer luz y para compartir el mensaje poderoso del evangelio a toda criatura, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo, y hasta la próxima entrega. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.